Saludos cordiales a los reporteros y prensa que está participando en el presente foro chat. Mi nombre es Martín Moros, soy ingeniero ambiental, magíster scientiarum en gerencia ambiental, experto forense, profesor universitario de la UNED, entre otras materias en el área de contaminación atmosférica, por lo cual fui seleccionado como el punto focal del inventario de gases de efecto invernadero del área urbana del área urbana de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, que fue uno de los estudios de línea base desarrollados con patrocinio de el CHIS, ONG con sede principal en Roma, Italia. Participamos en la realización de este estudio de línea base personal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, también de la ULA. Específicamente, este estudio fue realizado por mí, que ya me presenté, y adicionalmente me acompañaron los ingenieros Lenny Sánchez, Fernando Duque y Rebeca Murillo, así como colaboraron los doctores Juan Rojas, Marianela Vera, la magíster Aide Peña, el ingeniero José Villamizar, los licenciados Miguel Sánchez, Manuel Piñero y Joscari Hernández, así como nos colaboraron el personal de revisión, edición y promoción de El CHIS. La necesidad de realizar un inventario de gases de efecto invernadero es conocer la concentración de estos gases, principalmente del dióxido de carbono, del metano y del óxido nitroso, y así determinar si los mismos se están elevando a niveles perjudiciales para la estabilidad climática. Se siguió el protocolo global para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, establecido por el World Resources Institute, por el Institute Local Governments for Sustainability y el Climate Leadership Group. Bueno, gracias a todo esto se pudo determinar qué sectores aportan gases de efecto invernadero en San Cristóbal, los cuales son el sector fijo o energético, el sector transporte y la generación de residuos. De estos nos enfocamos en los residuos líquidos, dado que los residuos sólidos fueron parte de otro estudio de línea base. Expresando los resultados en términos per cápita para el año 2013 en San Cristóbal se generaron 5,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante al año. Comparando con Argentina, por mencionar un ejemplo, para este mismo periodo se generaron 4,75 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Claramente estamos más arriba que esto. Se proyectó que para el año 2030 la proyección o la generación de GEI per cápita llegará a 6,94 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año en San Cristóbal, y para el año 2050 esto puede llegar a 8,72 toneladas de dióxido de carbono equivalentes por año. Proyectando otros resultados, observamos que para el año 2030 las emisiones llegarán a 2,32 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, y para el año 2050 más que se triplicarán en comparación con el año 2013, pues llegarán a 4,44 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, por lo que se deben implementar una serie de medidas para mitigar las emisiones, sobre todo realizar un consumo más eficiente de la electricidad y el combustible fósil terrestre, como sería la gasolina y el gasoil, dado que estas son las dos fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto las fuentes que deben atacarse para reducir estas emisiones. También es importante la fijación biológica. Recordemos que las plantas durante la fotosíntesis fijan dióxido de carbono en su estructura. Por lo tanto, aprovechar todos los espacios que haya en San Cristóbal para arborizar, como el Parque Metropolitano, el Parque Chorro del Indio, la Sierra de la Maravilla, el Parque de la Marginal del Tormes o las diferentes plazas de San Cristóbal, pues garantizará que haya mayor cantidad de árboles que fijen biológicamente el dióxido de carbono y reduzcan la concentración de estos en la atmósfera.
El monitoreo de estos gases es importante, por lo que se ensamblaron 9 sensores con patrocinio del CHIS, de los cuales están en proceso de calibración, y una vez que termine su calibración, se tendrán 3 para San Cristóbal, 3 para Mérida y 3 para Trujillo para realizar el monitoreo. También se debe educar a la población en materia energética, calentamiento global y cambio climático, y por supuesto que se debe involucrar a los gobiernos locales en el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias, estaré atento a sus preguntas. En cuanto a la metodología seguida, lo primero fue recopilar la información, por lo que el consumo eléctrico se indagó de manera extraoficial, eh, gracias a información obtenida por Corpoelec, y el consumo de gas por la estatal de gas aquí en San Cristóbal. En cuanto al consumo de combustibles para el transporte terrestre, combustibles fósiles como la gasolina y el gasoil, se investigó mediante encuestas realizadas en estaciones de servicio. Se encuestaron más del 40% de estas estaciones, lo que es una muestra más que representativa. En cuanto al combustible aéreo, se investigó en la fuente primaria del aeropuerto de Paramillo. Otras fuentes como el queroseno y la leña, así como datos censales, se tomaron del Instituto Nacional de Estadística. Y para el caso de las aguas residuales, fundamentalmente las industriales, se tuvo información de varias empresas manufactureras relevantes en cuanto a carga orgánica contaminante. Se emplearon factores de emisión de gases de efecto invernadero publicados por el IPCC como órgano experto internacional en el tema. El año base para el estudio fue el año 2013, donde hubo cierta normalidad en cuanto a la electricidad, en cuanto a la gasolina, etcétera, y se realizaron proyecciones para los años 2030 y 2050. Cabe destacar que se consideraron casi todas las parroquias de las 5 parroquias que componen el municipio de San Cristóbal se consideraron las más urbanas, por lo que se descartó a la parroquia Francisco Romero Lobo. Entre los resultados, o como principales resultados, se tiene que en el año 2013 se generaron 1,38 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, de los cuales el 59,52% se generaron por el transporte, la mayoría de ellos por la gasolina, es decir, el 90%. En cuanto a el resto de gases, se generaron el 39,55% por consumo de energía estacionaria. De ellos, el 93,27% fue por producción eléctrica y el 6,6% por quema de gas. En cuanto a las emisiones por leña y por queroseno, fueron prácticamente despreciables, así como las emisiones por aguas residuales. Para realizar aclaratorias técnicas sobre el inventario de gases de efecto invernadero, vale explicar lo que son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases que generan un efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es aquel que permite atrapar el calor que la Tierra devuelve al espacio. Como sabrán, el Sol irradia a la Tierra con radiaciones de onda electromagnética que se componen de varios tipos de ondas, desde ondas de radio, ondas infrarrojas, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Pero de todas esas radiaciones, aunque están presentes, principalmente las que vienen del Sol son la infrarroja, la visible y la ultravioleta. Y pues en el planeta Tierra debe existir un balance de energía, de tal modo que la misma cantidad de radiación que entra debe salir, porque si no el planeta se recalentaría. Pero pues la Tierra, aunque recibe ciertas radiaciones potentes como la ultravioleta, suele devolver al espacio la radiación con menos potencia, es decir, todas en forma de radiación infrarroja o en forma directamente de calor. Entonces, cuando esta radiación es devuelta al espacio,
Los gases de efecto invernadero hacen como un bloqueo de la salida de esta radiación. Por lo tanto, la radiación no puede salir libremente al espacio, sino que cuando va de salida de la Tierra hacia el espacio, rebota con los gases de efecto invernadero y se devuelve a la superficie terrestre. De esta manera, entonces, no todos los gases salen al espacio, sino que una parte de ellos queda o va quedando retenida. Que no se cumpla entonces que el 100% de energía que entra sea igual a la que sale hace que se vaya calentando un poco el planeta porque no devuelve toda la energía, se va quedando con parte de esta energía. Pero este efecto no es de ahorita, este efecto ha existido desde hace millones de años y de hecho ha potenciado la vida en el planeta, porque sin el efecto invernadero toda la radiación que entra en el día saliera y las noches serían demasiado frías. Las temperaturas en el planeta, la temperatura media oscilaría en menos 18 grados centígrados y sería un planeta demasiado frío para albergar vida. Por lo tanto, el efecto invernadero ha garantizado la existencia de la vida en el planeta Tierra. Es decir, que no es un efecto perjudicial, al contrario, es un efecto beneficioso. Pero lo que es malo es la alteración del efecto invernadero. Las actividades humanas han incrementado las emisiones de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, principalmente, entre otros gases de efecto invernadero, porque el protocolo de Kioto habla de 7 gases de efecto invernadero, pero estos 3 son los principales. Entonces, pues estos gases, al estar gracias a las actividades humanas en mayor concentración en la atmósfera, atrapan mayor cantidad de calor y han alterado el efecto invernadero, produciendo lo que conocemos como alteraciones del efecto invernadero, tales como el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, pues el exceso de calor produce un cambio climático, altera las tormentas, el ciclo de los tornados, de los huracanes, y el calentamiento global, pues a causa del derretimiento de los polos. Y todas estas alteraciones en las ciudades, por ejemplo, pueden ocasionar mayores lluvias, que las quebradas se salgan de sus cauces, que ocurran mayores tragedias, ¿no? Acaben con las viviendas ubicadas cerca de las laderas o de las riberas de estas quebradas y de estos ríos. Y bueno, por todo esto es que nos interesa estudiar los gases de efecto invernadero y qué alternativas hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en un inventario de gases de efecto invernadero no solo se hace el inventario del dióxido de carbono, sino también del metano y del óxido nitroso. Pero ¿cómo se reporta esto? Pues no puedo reportar, los puedo reportar individuales, tengo que hacer un reporte global. Ese reporte global se conoce como dióxido de carbono equivalente. Entonces, ¿qué es el dióxido de carbono equivalente? Es la sumatoria de la concentración del dióxido de carbono más la concentración del metano y la concentración del óxido nitroso. Pero no los puedo sumar como metano y como óxido nitroso porque sería sumar peras con manzanas. Tengo que sumar peras con peras y manzanas con manzanas, por hablarlo en términos simples. Es decir, tengo que transformar el metano a dióxido de carbono equivalente y el óxido nitroso a dióxido de carbono equivalente para que ahora sí lo pueda sumar con el dióxido de carbono. Para lograr eso se multiplica la concentración de estos gases, metano, dióxido nitroso, que obtenga por el poder de calentamiento global de cada uno, siendo el poder de calentamiento global una comparación entre estas moléculas de cuál retiene más calor. Por ejemplo, el dióxido de carbono retiene una unidad de calor, por llamarlo de alguna manera. En comparación con el metano retiene 28 unidades de calor. Es decir, una molécula de dióxido de carbono retiene una unidad de calor. Una molécula de metano retiene 28 veces más calor que el dióxido de carbono. Por lo que el poder de calentamiento global del metano es de 28. Por su parte, el poder de calentamiento global del óxido nitroso
es de 265. O sea que una molécula de óxido nitroso retiene 265 veces más calor que una molécula de dióxido de carbono. Entonces, bueno, gracias a todo esto es que podemos reportar un resultado global que se conoce como dióxido de carbono equivalente. Postdata, entre las medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es importante implementar energías alternativas y hacer un manejo adecuado también de los residuos sólidos. Sin embargo, les recuerdo que estos son temas abordados por otro estudio de línea base, por lo que en el inventario de gases de efecto invernadero no nos adentramos en esto para no invadir el tema de investigación de los otros estudios de línea base, pero seguramente mis compañeras, las profesoras Darcy y la profesora Karena, les hablarán más de las energías alternativas y del manejo de residuos sólidos.